Hola, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme de manera constante. Yo espero de verdad ser esa compañía que necesitamos para conversar, para hablar, para sacar dudas y sobre todo, lo más importante para mí es que mi mensaje les lleve a tener una vida mejor. Agradezco sus comentarios, agradezco sus manitas hacia arriba, agradezco sus suscripciones, porque esto nos va amarrando de alguna manera, nos va uniendo para hacer y generar un impacto en nuestra sociedad, para hacer una masa crítica cada día más fuerte. Por eso les pido su suscripción y sus manitas hacia arriba. Muchas gracias de verdad por eso. Hemos venido hablando, sobre todo en la última semana, con un énfasis más marcado sobre la personalidad. He querido explicar detalladamente cómo nos generamos, cuál es la energía de a dónde venimos, por qué razón sentimos que estamos separados. Esto ya deberíamos tenerlo claro junto al hecho de que la personalidad es un mecanismo de defensa que se construye a partir de la creencia en la separación. Como creemos que estamos separados, que estamos distantes, mamá y papá están aquí y yo no me siento perteneciente. Esta sería, según Virginia Satir, una escultura de pertenencia, pero nosotros de alguna manera nos sentimos así. Esta sensación de estar separados, que ya les voy a explicar de dónde viene, esta sensación de estar separados, en el transcurso del tiempo se va convirtiendo en algo que controla mi vida. Esta sensación o esta herida básica, estructural, la tenemos porque nos sentimos separados y porque necesitamos adaptarnos a la dualidad. Cuando estamos en el vientre de mamá, nos comenzamos a percatar que mamá y yo somos diferentes. Mamá habla, me alimenta, me nutre, pero hay una distancia, muy pequeña, pero hay una distancia. Y cuando apenas nos estamos acostumbrando a estar en el vientre de mamá, nos sentimos cómodos y pertenecientes. Ya está dentro del vientre de mamá, ya está en nosotros el miedo a ser rechazados, a ser echados de este lugar. Y tan es así, que así es como se llama la labor de parto. Fue una labor en la que me echaron de mi casa, en la que yo que me sentía tan cómoda, yo que me sentía tan bien, fui echada de mi casa. Esa herida es la herida del rechazo, es una herida muy importante. Algunas personas invierten las dos heridas, ponen la del abandono primero y la segunda del rechazo, y en realidad eso no es lo más importante. Lo más importante es comprender lo que nos sucede. Entonces, esta herida que se genera en el vientre durante la gestación, que es la herida del rechazo, temo ser rechazado por mi madre y que me saque de mi casa. Cuando se da el parto y yo nací, mi mayor miedo se hizo realidad y aquí aparece la herida del abandono. Ambas heridas las tenemos todos. Ambas heridas generan una reacción en nosotros muy importante. Generan primero que nada angustia y ansiedad. Estas dos son las dos emociones más importantes del miedo, las dos caras del miedo con las que nosotros vivimos. La herida estructural esquizoide, que es la que se genera en el vientre de mamá, lo que va a generar en nosotros es esta sensación de distancia. Conforme me voy haciendo más grande, conforme voy creciendo, esta sensación o este temor a ser rechazado, lo que va a generar en mí es un comportamiento que de repetirse y repetirse y repetirse, se va a convertir en mi personalidad y me distancio emocionalmente, no me muestro, no me doy, no abro mi corazón para que el otro entre, porque me estoy defendiendo antes de tiempo de ser rechazado o abandonado.
Esto es muy importante. Si esta herida es muy profunda, ¿qué la hace tan profunda? Esta herida la hace tan profunda la sensación que yo tuve en medio del parto, los hechos que pasaron durante el parto, si mi madre sufrió, lloró, si quiso que yo abortarme, si mi padre abandonó a mi madre, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es una herida que todos tenemos, unos más profunda, otros menos profunda. Cuando esta herida se genera, esta distancia emocional se va a repetir cuando en mi formación yo siempre estoy sintiendo la sensación de tener miedo a ser abandonado o miedo a ser rechazado. Por ejemplo, tengo 1 año y medio y mi madre se vuelve a embarazar. Yo me doy cuenta que ella está embarazada, aunque ni siquiera tenga un lenguaje adecuado. Y mi mayor miedo va a ser que cuando ese otro bebé nazca, yo ya no sea tan tomado en cuenta. Y normalmente eso es lo que va a pasar. Yo voy a interpretar eso como un rechazo. Yo voy a interpretar eso como que ya no soy amado. Hay un montón de situaciones durante la infancia, por ejemplo, y esto lo he visto en la consulta, donde mamá está dentro de la casa, arreglando algo de la casa, y la herida se nota, se ve y se guarda en el inconsciente cuando yo de pronto estoy una tarde en la sala de mi casa y mi madre está en la cocina, mi padre no está y yo estoy solita en esa sala. Esa sensación de estar ahí sola, esa sensación de no ser tomada en cuenta, esa sensación de no ser suficiente, solamente esa sensación genera después que yo interprete que cada vez que me siento así, me siento solita. Este caso es el de una paciente que eventualmente se sentía solita en esa condición. Luego nació su hermano y se volvió a sentir cada vez más profundamente solita. Y eso posteriormente, cuando es una adulta, termina haciendo que ella genere relaciones donde, por supuesto, es abandonada y siempre sigue fortaleciendo su sensación de soledad. Esto es un caso explicado muy superficialmente, tiene un montón de aristas, pero lo que quiero es que vayan reconociendo estas heridas en ustedes. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a generar las 9 personalidades de las que vamos a hablar más adelante. Esta herida, que es la herida del rechazo, tiene como consecuencia una alextimia, una distimia emocional. Yo, en lugar de mostrar lo que siento, lo disimulo y me distancio. Y si lo hago constantemente, me va a costar, cuando soy adulto, entregarme, dar afecto, porque siempre estoy protegiéndome del rechazo por sí mismo. La herida que se genera cuando nací, que es la sensación de abandono, porque fui abandonado, me sacaron, me expulsaron, se llama la expulsión el parto, me expulsaron del vientre de mi madre. Lo que va a hacer esta expulsión es generar una herida muy profunda dentro mío que se va a marcar por la ansiedad. Esa ansiedad va a generar una máscara inmediata, una personalidad inmediata dependiente, absolutamente ansiosa. Acuérdense aquí hay angustia en la herida esquizoide, en la herida del abandono hay ansiedad. Necesito pertenecer, necesito sentirme parte, necesito sentir que no voy a ser más rechazado y por lo tanto no voy a volver al abandono. Esta sensación de ansiedad va a hacer que yo consuma alimentos, consuma licor, consuma drogas, trabaje demasiado, dé en exceso. ¿Por qué razón? Porque lo que va sucediendo es que yo, con tal de que no me abandonen, sobre todo que acuérdense que las 2 heridas estructurales, ambas las tenemos todos. Entonces ya yo tengo la herida del rechazo, ahora la herida del abandono, juntas dentro de mí van a ir conformando la máscara sobre la que yo voy a generar mi personalidad. Es importantísimo comprender esto. Es importantísimo porque cada vez que tenemos ansiedad, cada vez
que tenemos antojos, cada vez que negamos una emoción, estas dos heridas están saliendo a flote y estas dos heridas nos están mostrando que están ahí para ser sanadas. ¿Pueden ser sanadas estas heridas por completo? No. Estas heridas son estructurales y adaptativas. ¿Qué quiero decir esto? Que aunque sean estructurales y nos duelan mucho, hay una parte de ellas que la necesitamos para poder adaptarnos. Hay una parte de ella que la necesitamos para tomar distancia de los otros y otras para poder amar. Si yo soy totalmente distante, nunca me entrego, no siento amor, no puedo relacionarme adecuadamente. Una sociopatía es un comportamiento psiquiátrico que se deriva de la herida esquizoide, una sensación de ansiedad profunda y grande. Lo que me va a llevar es, por supuesto, a la psicopatía, a la locura. ¿Por qué razón? Porque voy a tratar de hacer todo lo que sea con tal de ser tomado en cuenta. Y el psicópata, a diferencia del sociópata, el psicópata siempre es grandilocuente, siempre tiene la identificación con alguien, algún personaje histórico o alguien que va a hacer algo sobre la humanidad maravilloso. Entonces, estas dos heridas las tenemos todos, incipientemente unas más profundas, unas menos profundas, pero ahí están. No se pueden sanar completamente porque son parte de nuestra estructura en esta dualidad, o sea que son hijas de esta dualidad, pero las podemos reconocer, ver, limpiarlas, lavarlas. Yo le llamo a eso hacerlas acuarela, es decir, adelgazarlas para que sean lo menos determinante en nuestra vida a través de darme yo aquello que yo creo que necesité y que no tuve. Por eso hacemos los trabajos con el niño interior, por eso hacemos los trabajos con la mente, para entender que nosotros somos capaces de darnos esto. Voy a plantearles algo. El tema de la prosperidad es un tema que tiene que ver con estas heridas. Si cada uno de nosotros nació para ser abundante, próspero, saludable, tener una maravillosa vida, si eso no se manifiesta en nuestra vida, es que hay algo en nuestro merecimiento que está mal. Y ese merecimiento tiene que ver con estas estructuras. Por eso siempre les recomiendo, hagan el taller del niño interior, hagan el taller del Juna, para que ustedes vayan entendiendo cómo la prosperidad es la consecuencia, no solamente de limpiar programas e ideas sistémicos, sino de transformaciones dentro de nosotros. Espero de verdad que esto les sirva para tener una vida mejor. Gracias.